Vamos a dar lectura ahí en Primera de Pedro 2, versículo 4 y 5. Ahí vamos a dar lectura a la palabra de Dios para la enseñanza de hoy. Hoy aquí en Revive es día de discipulado, también le llamamos empoderamiento, porque es lo que hace la palabra de Dios, que nos empodera. Y quiero expandir un poco más sobre algo que compartí el domingo. Es una partecita y tiene que ver con unidad, pero es la forma en que la percibimos que hace la diferencia, y qué es lo que debemos entender de ella. Amén. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: acercándoos a Él, o sea, a Jesús, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Note que debemos nosotros, como piedras vivas, juntarnos, unirnos, porque al hacer esto edificamos una casa espiritual y un sacerdocio santo, y este es el propósito, para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Una persona puede decir que ofrece sacrificio a Dios. Una pregunta que aquí se puede notar, por así decirlo, es que se tiene que contestar si ese sacrificio va a ser aceptable a Dios o no. Porque, repito, muchos pueden decir que ofrecen sacrificio espiritual. Aquí la pregunta es, ¿pero es aceptable a Dios? Y lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. Que para que este sacrificio sea aceptable, tú tienes que hacerlo como parte de esta casa espiritual. ¿Sí? Una vez más, para que tu sacrificio a Dios sea aceptable a Él, tú lo tienes que hacer formando parte de esta casa espiritual. En otras palabras, tú no lo puedes hacer solo, no lo puedes hacer sola. Ahora, no le estoy hablando de cuando usted ora en casa solo o pasa ese tiempo en secreto con Dios. No le estoy hablando de ello, porque aun cuando usted se retira de aquí hoy, aun cuando hoy terminemos de congregarnos, usted se va a retirar, usted sigue siendo parte de una casa espiritual. Usted sigue siendo parte de un edificio. Yo creo que por eso nos llama piedras vivas, no nada más piedras vivas, porque nosotros como piedras vivas tenemos movimiento, pero nunca dejamos de ser casa espiritual. Y este es uno de los puntos que quiero enfatizar hoy. Amén. Entonces, en el proceso de esta enseñanza, lo que vamos a hacer es ver algunos de los principios espirituales que forman para nosotros el ambiente del cual depende nuestro crecimiento espiritual en el nivel individual y en el colectivo, y entender que el individuo no puede ser sin el colectivo y viceversa. O sea, todos nos necesitamos los unos a los otros. No lo podemos hacer solos. Y quisiera que lo entendiera de esta forma.
no voy a estar necesariamente hablando de simplemente no hacerlo solo. Aunque la idea y el mandato es legítimo, o sea, decirlo así, no lo hagas solo. Pero estamos hablando de algo mucho más profundo en cuanto a qué implica, qué impacta, qué sucede cuando decido no hacerlo solo. ¿Sí? Porque lo que estamos viendo aquí, escuche, no es un mandato de Dios nada más para que nos organicemos. Es más que organización. Es mucho más que organización. No hacerlo solo no significa nada más también júntate con alguien o únete con alguien, porque no debes hacerlo solo. Sí, pero es más que eso. Literalmente, el no hacerlo solo afecta, impacta, promueve, mueve, manifiesta tu naturaleza. Dice quién eres. Y el Espíritu de Dios se manifiesta en ti y por medio de ti cuando tú haces las cosas dentro de este ambiente, de esta tierra fértil que Dios establece para poder hacer salir de ti o sacar de ti, manifestar de ti tu verdadera identidad. Sin este ambiente, tú nunca vas a saber quién realmente eres. Así, literalmente. Si tú no haces, si tú no sirves, si tú no haces tu servicio espiritual dentro de este ambiente, usando estos principios de Dios, tú nunca vas a saber quién eres. Entonces, esto ya nos lleva mucho más allá de hacer por hacer, de participar por participar, de interactuar por interactuar, de juntarse por juntarse. No, algo más profundo está tomando lugar. Mucho más. Y tiene que ver con, repito, con tu naturaleza. Estoy hablando de aquellos que han nacido del Espíritu. Esa naturaleza. Y la palabra de Dios dice que hemos sido llamados a ser participantes de la naturaleza divina, de la naturaleza de Dios. ¿Cómo la sacas? ¿Cómo la manifiestas? Este es el ambiente, esta es la forma. Si tú no te estás juntando con alguien para edificar una casa sobrenatural de Dios, entonces nada sobrenatural sucede en ti tampoco. Quiero que capte esto. Lo sobrenatural requiere que tú seas parte de una casa espiritual, de una casa sobrenatural para morada de Dios en espíritu. Lo que manifiesta a Dios en su casa es que sus piedras vivas estén conectadas para formar esa casa espiritual en la cual Él se pueda manifestar. Entonces aquí la pregunta del millón sería, entonces, ¿qué o cuál es el proceso? ¿Cómo se ve o cómo sucede que se junten las piedras vivas y luego se vea esta casa espiritual? ¿Qué es lo que la piedra individual debe hacer para formar el colectivo, para formar la casa espiritual? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué te corresponde a ti como individuo? ¿Qué es lo que tú debes estar haciendo para ser parte de la formación, de la estructura, de edificar esta casa espiritual? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? No los demás. ¿Qué es lo que tú, como piedra individual,
necesitas hacer para formar esta casa espiritual. Y eso es lo que quiero compartirle en este día. Primero voy a dar una explicación breve sobre la dinámica de unidad que el apóstol Pedro comenta aquí en esta parte de su carta que acabamos de leer. Una de las cosas que enseña es que en relación a unirnos verdaderamente para edificar juntos, tenemos que entender que se tiene que remover, primero, se tiene que remover de nuestra persona toda actitud y mentalidad que es demoníaca, que desecha a los demás, Quiero que note una vez más conmigo en el versículo 4, 1 de Pedro 2:4, ahí cuando leímos, donde dice: acercándoos a él, piedra viva, y luego dice: desechada ciertamente por los hombres. Lo que está diciendo es que estos hombres que lo desecharon no son parte de esta casa espiritual. Y la razón que no son parte de esta casa espiritual es porque desecharon a la piedra viva, al fundamento que es Jesús. Entonces aquí está hablando de dos grupos: los que desechan y los que se unen. Right? Lo primero entonces que tenemos que hacer, si vamos a edificar la casa espiritual de Dios, tenemos que remover de nuestra persona toda actitud y toda mentalidad que desecha a los demás. ¿Sí? Muy importante. Entonces la edificación de la casa espiritual de Dios comienza con tener una relación entre la piedra individual, que es el seguidor de Cristo, y la piedra fundamental de la casa de Dios, que es Jesucristo. Ahí empieza. Si la piedra individual no tiene una relación con la piedra que es Jesús, entonces no puede edificar. Ahí empieza todo. ¿Sí? Muy bien. Después de esta primera relación, por naturaleza, sale o emerge la relación con el resto, o entre todas las piedras vivas, si es que se ha de edificar la casa espiritual. Entonces empieza con esa relación con Cristo, y luego de ahí surge o emerge la relación con el resto de las piedras, y esto va a ser por naturaleza. Entonces, lo que pasa es esto: cuando tú tienes una relación genuina y real con Cristo, lo que vas a hacer enseguida es buscar conectarte con las piedras que le pertenecen a Él y son parte de Él, por naturaleza. Alguien que tiene una relación genuina con Cristo nunca piensa, jamás dice: me voy a conectar con Cristo la piedra, pero no me quiero conectar con el resto de las piedras que son parte de la casa espiritual. Eso no tiene sentido. Eso va contra naturaleza. Entonces, cuando me conecto con Cristo, soy parte de Él. Lo que quiero hacer enseguida, inmediatamente, es conectarme con el resto de las piedras que son parte de Él. ¿Sí? Eso es por naturaleza. El que no quiere hacer eso está siendo manejado, operado, está recibiendo proyecciones demoníacas. Porque el único que divide, el único que separa del resto de las piedras es Satanás. La naturaleza de Cristo en una piedra que es de Él no hace eso. Simplemente no hace eso. Amén. Entonces, una vez pues que cada piedra viva se ha unido para ser edificados en la casa espiritual de Dios, todos conectados a y por medio de Jesucristo, podemos ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Ahora sí las piedras, ahora sí los seguidores pueden ofrecer sacrificios que van a ser aceptables a Dios, porque lo están haciendo conectados o parte de esta casa espiritual, como una de esas piedras.
Los sacrificios espirituales se tienen que ofrecer a Dios por medio de Jesucristo, o es decir, por medio del cuerpo de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Este es el ambiente que Dios instituyó para recibir sacrificios espirituales. Por así decirlo, cuando el Señor percibe, mira lo que le va a decir, cuando Dios percibe que se está elevando, está subiendo un sacrificio espiritual, lo primero que busca es la casa espiritual de donde está saliendo ese sacrificio. Estoy hablando del medio que Dios usa. Y la razón que busca la casa espiritual es porque ahí debe estar fundado Cristo. Y el punto es que un solo individuo no puede constituir la casa espiritual. You cannot be a spiritual house on your own. Just you. That's anti-encounter bíblico. Eso es antibíblico y es contra la palabra de Dios. Es contra bíblico. Ningún individuo solo puede constituir la casa espiritual de Dios. Él está buscando multiplicidad de piedras vivas. Cuando percibe que un sacrificio se está elevando, lo primero que busca es la casa espiritual de donde está saliendo, o si está saliendo de una casa espiritual. Si la piedra individual no está unida a toda esta casa o estructura espiritual, sus sacrificios no pueden ser aprobados ni son aceptables a Dios, porque está desconectado, dividido o desunido de la casa de Dios. Ustedes que nos ven por Facebook o que nos ven en línea y están aquí en El Paso y se conectan para escuchar los mensajes y no están conectados al cuerpo de Cristo, pero ustedes se consideran ser cristianos, pero no se conectan al cuerpo de Cristo, no son parte de una casa espiritual. Y ustedes están usando esto como entretenimiento, porque la palabra de Dios requiere una convicción de tu parte y una entrega de tu parte. Si tú estás aquí en El Paso y nos ves y tienes tiempo viéndonos y no estás conectado en ninguna iglesia, pero te conectas aquí, entonces tú debes estar aquí físicamente conectado con este cuerpo de Cristo. De otra forma, el enemigo te está engañando, pensando que tú estás bien delante de Dios y que tus sacrificios están siendo aceptados, pero tú estás ahorita de una forma autónoma, de una forma independiente del resto del cuerpo de Cristo. Y el punto es que tú nos necesitas a nosotros para poder descubrir y recibir la revelación de quién eres tú. Porque ahí en casa, o como tú crees que se le debe servir al Señor, sin conectarte con otra gente del cuerpo de Cristo y tener un compromiso con el cuerpo de Cristo, de esa forma no vas a descubrir jamás, escúchame, jamás te vas a morir sin saber quién eres, porque estás desconectado del cuerpo. Tan crucial, tan vital, tan importante es esta conexión, y debe ser tan natural, porque los que son del mismo Espíritu de Dios se unen, se conectan. Amén. Amén. Estar o creer estar conectado a Dios de manera individual pero autónoma al resto del edificio equivale a rechazar a la piedra escogida y preciosa para Dios, que es Jesucristo,
sobre la cual todos nosotros estamos edificados como casa espiritual. Si todos tenemos el mismo fundamento, debemos estar conectados al cuerpo de Cristo. Tú no puedes decir que eres de Cristo y no quieres conectarte con el resto de las piedras. Es insensatez espiritual, es suicidio espiritual. Debes estar conectado al cuerpo de Cristo. Entonces Dios no puede aprobar ni recibir sacrificios espirituales que se hacen desconectados de la casa espiritual y fundados en una actitud que rechaza y menosprecia a los demás como innecesarios. Esa actitud se tiene que quitar, se tiene que remover. Es demoníaca, porque en lugar de edificar el cuerpo, lo destruye, lo divide. Entonces doy esta explicación porque voy a expandir un poco más sobre el tema de la necesidad de unirnos con los miembros del cuerpo de Cristo, porque no solo son necesarios a nuestro desarrollo, crecimiento y madurez espiritual, sino que son vitales y cruciales para el descubrimiento de nuestra identidad en Dios. ¿Quieres saber quién eres? Conéctate al cuerpo de Cristo. Es la única forma que tú vas a descubrir y saber si eres mano, o si eres pie, o si eres nariz, o si eres oído, o si eres boca, o si eres brazo, etc. Es la única forma que vas a saber y descubrir cuál es tu lugar, tu identidad en el cuerpo de Cristo. Desconectado del cuerpo, no vas a descubrirlo, no vas a saber. Nadie puede descubrir solo quién es. Nadie puede descubrir solo quién es. La razón que debemos reunirnos es porque nadie puede desarrollar la mente de Cristo y la sensibilidad al Espíritu Santo solo, sin los demás. ¿Sabías tú que la razón que el Espíritu Santo te va a enseñar algo y te va a revelar algo es porque el momento va a llegar donde tú se lo vas a enseñar a alguien más? Y ahorita le explico por qué eso sucede. ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué Dios te revela algo a ti? Porque tarde que temprano tú se lo vas a enseñar a alguien más. Entonces, porque el Espíritu de Dios ve que tú estás conectado a otras piedras vivas, te habla y te dice algo a ti para que tú entonces se lo des a ellos, a estas otras piedras. Ese es uno de los propósitos. Pero ahorita le digo más profundamente lo que está pasando ahí, por qué es que Él lo hace. Incluso yo ahorita mismo lo estoy haciendo, pero no tiene la definición todavía, porque no se la doy, ahorita se la voy a dar. Pero es exactamente lo que ahorita está sucediendo. El diseño de nuestro aspecto humano y espiritual está construido a ser relacional y a responder al estímulo, ánimo y a la conexión de los demás. Así es como aprendemos y crecemos, incluso hasta en un nivel humano nada más, si no queremos hablar de cosas espirituales. Aún en un nivel humano, tú necesitas a otros para crecer. Los niños necesitan a otros para crecer, para desarrollarse, para ser mejores. Necesitas a alguien más. Y como ya he enseñado antes, y si tú quieres ser mejor de donde estás ahorita, tú necesitas conectarte con alguien que es mejor que tú. Si es que quieres ser mejor. Porque si no, te vas a quedar donde estás. ¿Sí? Entonces nadie puede descubrir quién realmente es en Dios sin el resto del cuerpo de Cristo. No se puede. Los dones que te ha dado el Espíritu Santo requiere y necesita a los demás. Si tienes el don de sanidad, tú vas a necesitar a gente enferma. Si tú tienes el don de discernimiento de espíritus,
Tú necesitas a gente que está siendo quizás oprimida por espíritus o está atravesando una confusión donde espíritus le están proyectando pensamientos confusos. Pero si tú tienes ese don de discernimiento de espíritus, tú necesitas a esta clase de gente. Si Dios te quiere usar en levantar muertos, vete al cementerio, porque vas a necesitar a gente muerta. ¿Sí? El punto es que aún para los dones que el Espíritu Santo da, necesitas a otra gente. El don no es para ti, es para los demás. Amén. Los pensamientos y las revelaciones que te ha dado el Espíritu Santo también necesita a los demás. No te los da para que tú te quedes con ellos, es para que los enseñes, es para que se los des a los demás. Entonces todo nuestro servicio a Dios depende y tiene que ser, y enfatizo, tiene que ser, no hay otra. Si suena como obligación, si suena como forzado, exactamente, sí lo es. Tiene que ser dentro de un contexto de conexión activa con el resto de los miembros del cuerpo de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Un maestro necesita estudiantes, ¿que no? Si no, no es maestro. Un líder necesita que alguien lo esté siguiendo. Si no, no es líder. Nos necesitamos los unos a los otros, si es que vamos a descubrir. Moisés necesitó un pueblo que estaba en cautiverio para descubrir que él era el libertador. ¿Sí? Amén. En relación al cuerpo de Cristo, Dios expresa que este es un edificio o una casa espiritual que es edificada, mire, en coordinación entre los miembros. Coordinación entre los miembros, o estas piedras vivas, para que juntamente edificados sean un templo santo en el Señor, para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, si estás tomando notas, puedes escribir: tengo que coordinarme con el resto de las piedras vivas. Tengo que coordinarme con el resto de las piedras vivas. Si esto no sucede, no descubres quién eres. ¿Sí sabes tú que en el proceso de coordinarte vas a aprender cosas de ti? ¿Alguien está entendiendo? En el proceso de coordinarte vas a aprender cosas de ti. As you seek to coordinate with others, you're going to find out things about yourself. Vas a descubrir qué puedes hacer y qué no puedes hacer, qué áreas son tus fuertes y en dónde todavía estás débil cuando busques coordinarte. ¿Sí? Bien importante. Tiene que haber una coordinación entre las piedras. Dios aprueba el servicio espiritual del individuo cuando éste se lo presenta a Dios sumiso al principio de la unidad del Espíritu Santo, quien une a los miembros. Entonces Dios no solo ve al individuo, sino que ve si el individuo está dentro del colectivo como una piedra viva de la casa espiritual de Dios. Trabajar bajo este principio de unidad del Espíritu requiere que el seguidor de Cristo esté completamente conectado al edificio espiritual y que por ser del Espíritu Santo, por esa misma naturaleza, busque coordinarse con el resto del cuerpo.
Jesús le dijo una vez a los discípulos: el que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. Así es como Él lo ve. El que los rechace a ustedes, me rechaza a mí. El que rechaza a la piedra viva, que es Cristo, rechaza también a las otras piedras, porque debe edificar juntamente con ellas. Debe buscar, escuche, busque la forma, la manera, haga lo que tenga que hacer para poder coordinarse con el resto de las piedras vivas. Lo que sea, hágalo. Lo que sienta que no puede hacer, venga a Dios, busque a Dios, porque es muy posible que otra piedra está sacando de ti, Dios la está usando para sacar de ti quién eres. Ya sabemos que las formas, maneras y procesos de Dios no siempre son los más agradables, porque en esos procesos hay que morir. Hay que morir a la carne, hay que morir a sus deseos, a sus impulsos, a su forma de pensar y a su forma de ser. Pero entonces, para poder saber quién realmente somos, necesitamos al resto de las piedras, ¿sí? Efesios 4:16 habla de estar también concertados y unidos para que el cuerpo reciba crecimiento. Concertados. Habla, ¿verdad?, de, si piensa en una orquesta, todos los instrumentos tienen que estar bien unidos para hacer un concierto y que todo suene agradable y en orden. Eso es lo que está hablando aquí también de las piedras. Los miembros debemos estar concertados, ¿sí? Otra vez esa idea de reunirse. La relación y manera de ser entre los miembros es dentro de un marco, pues, donde se debe practicar y vivir la unidad, la coordinación, mutua edificación y organización, con cada quien acomodado en su lugar para crear la casa espiritual de Dios. Y esta es una clave muy grande. Cada piedra debe estar acomodada en su lugar. Una vez que se acomoda en su lugar, puede crear o ser parte del edificio de esta casa espiritual de Dios. So you have to be able to fit. You know, a lot of people come to church, or they go to churches, and all of a sudden, you know, maybe they've been there a month, 2 months, 3 months, I don't know. And then they'll tell themselves, I don't know, I just feel like I don't fit here. And that may be true. But then I would also ask, what are you doing to fit? Because it's that rock's responsibility to fit. There is no rock that belongs to the Spirit of God that He rejects. It just doesn't happen like that. If somebody feels excluded, if somebody feels they don't fit, it's because they're doing it to themselves, and or they're rejecting the rest of the rocks, the rest of the living stones that are supposed to coordinate and build up that spiritual house. Amen? So you have to find a way to fit in. Look, even if I tell you to leave, even if I tell you to get out of here, you should be like, no, I'm already fitted in here. Amen. The Lord sent me here, right? Because you fit. You know you fit.
found a way to fit. And I've had to work on myself to be able to fit. I have died to this, and I have died to that. And I have sought the Lord, and I have cried out to the Lord, and I have sought His Spirit, because I want to fit and be part of that spiritual house. But see, you did that. You did that. When you belong to the nature of the Spirit of God, listen, no one has to be after you. No one has to be after you. You fit. You make yourself fit. Right? Because the Spirit of God is in you. And He says, I brought you here. Now seek me, because you're going to fit. We're going to fit you in there. Because you're going to be part of the spiritual house. So all this has to be taking place. This is part of that spiritual dynamic. You have to practice and live unity. Listen, unity is never automatic. You have to work at it. Even in a couple. Even in a couple. You have to work at it. Right? We have a couple here that just got married. What, 2 months ago? Ask them if they're working on their unity. Now that they're living together. It's not automatic. See, because when you're boyfriend and girlfriend and you did certain things, and that's one phase. Now you're married. Now you got to do another phase of your unity. Right? I can't believe you don't put the toilet seat down. Why do you leave it up? And I can't believe you don't put the cap on the toothpaste. Like it's all over the place. Why don't you turn the lights off when you leave a room? Why don't you close the door? Unity is work. And even among the people of God, it's work. Why? Because I'm having a fit to you, and you're having a fit to me, so that we can build that house together. So as you're trying to fit to me, there may be some things I don't like about you. And I don't have to work on those. So I can fit to you. It's work. But this has to be taking place. You have to be practicing and living unity, coordination, mutual edification, organization. Listen, all this is spiritual. This isn't logistics. This isn't just organization. This isn't just learning to work within a hierarchy. No, it's more than that. Something spiritual is taking place when we do this. Listen. You think heaven is just organized to be organized? No. There is a nature that is taking place in heaven, and that's why they do what they do. The Lord gives us this because this is what's going to move us spiritually and connect us spiritually. Because it brings out, it manifests all that which God has already placed inside of us. And this is the way He does it. This is what He uses. So that we learn that our heart is in the right place, and our spirit is in the right place, and our soul is making the right decisions. Something spiritual is taking place, and the flesh is dying throughout this process. Something spiritual is happening. It's not just about organization.
Something deeper is taking place. So, todo esto tiene que estar sucediendo: unidad, coordinación, edificación mutua, organización. Y cada quien se está acomodando, pero porque algo está sucediendo en cada uno de nuestros espíritus, en nuestra alma. Nuestra carne está muriendo a esas áreas que todavía no se acomodan. Esto es crucial. Cada quien, por lo tanto, en el llamado a ser una piedra viva para la edificación de la casa espiritual de Dios, en ese proceso aprende lo que es tener que hacer para acomodarse y poder unirse al resto de las piedras, porque entiende que debe ser una prioridad crear esta casa sobrenatural para Dios. Tu prioridad es unirte para edificar esta casa espiritual de Dios. Tu talento no es nada, tus dones no son nada, tus destrezas no son nada, tus habilidades no son nada y no sirven para nada si no lo estás haciendo conectado a la casa espiritual de Dios como una de esas piedras vivas que edifica al resto de esas piedras. Nadie pues puede ser casa de Dios sin el resto de las piedras. Tú no puedes ser casa de Dios solo. Con esto voy a terminar. Aquí es donde quiero que capte otro principio y otra dinámica espiritual que Dios usa para revelarte tu identidad. Proverbios 27:17 dice: hierro con hierro se aguza. Proverbs 27:17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo, o le saca filo. Necesitas al resto de los miembros del cuerpo para estar más afilado o ser afilado, para que te saquen filo. ¿Sí? Listen, if you want to be sharper, you need to get together with people that are sharp. Yes? If you want to be sharper, you need to get together and connect with people that are sharp. Not dull, sharp. So what happens every time we come together? ¿Qué es lo que sucede cuando nos unimos, cuando nos juntamos, cuando tenemos comunión los unos con los otros? Cada vez que tienes comunión o te conectas con un miembro, y esto es muy clave porque es un criterio, escuche, porque en este proceso vas a aprender con quién conectarte, con quién todavía no conectarte y con quién no conectarte. So vas a aprender con quién conectarte, con quién todavía no conectarte y con quién no conectarte. ¿Sí? ¿Y sabes lo que está haciendo Dios en ese proceso? Te está haciendo sabio. Te está haciendo sabio. ¿Estás oyendo? Te está haciendo sabio. Y un hombre o una mujer sabia sabe lo que no siente, y gloria a Dios por ello. No siente culpabilidad, que ahorita identifica que no tiene que ni debe quizá conectarse con esa persona. You just got set free right there. A este o a esta le voy a amar de lejos y no te vas a sentir culpable. ¿Por qué? Porque algo está pasando, algo está sucediendo. No nos estamos conectando por conectarnos. Hay actividad espiritual tomando lugar. Hay proyecciones espirituales que están tomando lugar. Entonces, cuando tienes comunión,
o te conectas con un miembro que es del mismo espíritu, mente, sentimiento, dirección y propósito, otra parte de tu identidad se manifiesta. Acabo de decir lo siguiente, que la forma de sacar otra parte de la identidad tuya que todavía no conoces es que te conectes con alguien que debe ser del mismo espíritu, mente, sentimiento, dirección y propósito. Santidad, no se diga. Cuando tú te conectas con alguien así, otra parte de tu identidad se va a revelar, la vas a conocer. ¿Sí? Muy bien. El mismo Espíritu Santo que une a los miembros del cuerpo de Cristo para que sean una casa espiritual para Dios, es el mismo que nos enseña las cosas de Dios, usando este mismo principio de coordinación o acomodamiento. ¿Sí? Si usted ve este edificio, es hecho de esta pared, si la ve, de bloque, ¿verdad que sí? De bloque. Quien hizo este edificio no agarró los bloques y los empezó a poner a ver ahí cómo caían, ¿verdad que no? Si usted los ve, están derechitos, están en orden, están como deben estar. ¿Sí? Esto es acomodar. Diga conmigo, cuando todos nos acomodamos, hacemos una casa espiritual para Dios. Esto es acomodamiento. Este bloque se acomoda con este otro bloque, este bloque con este otro bloque y así. Amén. Esto es acomodarse. El Espíritu Santo, cuando nos revela las cosas de Dios, ahí dice en 1 Corintios 2:13, dice que cuando Él nos enseña las cosas de Dios, dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Acomoda lo espiritual a lo espiritual. Nunca acomoda lo espiritual a lo carnal, ni nunca lo carnal a lo espiritual. No deben acomodarse. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, por ejemplo, no lo puede acomodar al hombre natural o carnal, porque el carnal no las puede percibir ni las puede entender. Como el Espíritu Santo es espíritu, entonces cuando Él quiere enseñar algo de Dios, cuando Él quiere revelar algo de Dios, Él viene y lo acomoda a alguien que es espiritual para que reciba revelación y sea edificado. Una vez más, cada vez que tienes comunión o te conectas con un miembro que es del mismo espíritu, mente, sentimiento, dirección y propósito, se te acomoda una revelación del espíritu y otra parte de tu identidad se manifiesta. Solamente alguien espiritual te va a sacar más filo. Esa es la idea. Por eso no puede ser quien sea. En ese proceso Dios te va a dar sabiduría para que sepas con quién conectarte, con quién todavía no conectarte y con quién no debes conectarte. Porque en la casa espiritual de Dios no puede haber piedras que no sean del mismo espíritu. Simplemente no. Lo que sucede cuando los miembros del cuerpo de Cristo se unen para edificar una casa espiritual en donde pueda morar Dios en espíritu, es que se está acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Escuche, lo espiritual a lo espiritual, lo espiritual a lo espiritual, y nos acomodamos los unos a los otros. Así es como edificamos una casa espiritual para Dios. Y esto es lo que debe estar sucediendo. No se trata de organización nada más. No se trata de coordinación nada más. No se trata de aprender a servir bajo estructura o bajo una jerarquía. Necesitamos entender que cuando hacemos estas cosas, lo que está pasando es que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que está sucediendo. Y cuando eso sucede, entonces estamos edificando esa casa espiritual para Dios. Esa es la forma en que el cuerpo de Cristo crece. Cuando los miembros se usen para acomodar las cosas del Espíritu los unos a los otros. ¿Qué pasa cuando Dios te da una revelación? Cuando Dios me da mi revelación, yo vengo ante usted, o cuando tenemos conversaciones personales, le empiezo a acomodar al espíritu suyo, porque usted es una persona espiritual, lo que Dios, el Espíritu, me reveló a mí. Y Dios lo puede usar a usted cuando le da algo para entonces acomodarlo a alguien más. Esa es la dinámica. Gente espiritual acomodándose el uno al otro lo espiritual. Y cuando esto pasa, entre las piedras vivas, una casa sobrenatural se levanta, se edifica. Bien importante. Bien importante. Eso es lo que debemos estar haciendo, lo que debemos estar buscando. Decir: Señor, yo quiero ser espiritual, no quiero ser carnal. Ayúdame y enséñame, porque me quiero acomodar a los demás y que ellos se acomoden a mí y me acomoden. ¿Sí? ¿Cuántos entendieron? ¿Cuántos recibieron? Se les acomodó. ¿Sí? Se les acomodó. Créame. Miren, y yo siempre digo esto y lo creo. Cuando alguien entiende, no es porque yo soy un maestro excelente, porque no lo soy. Si usted lo entendió y usted lo recibió, es porque el Espíritu se lo reveló y su espíritu recibió y entendió esa revelación. So if you understood it, if you caught it, it's because you received in your spirit the revelation, and the Holy Spirit was able to fit it in your spirit. Because there are those that reject it. You know, the ones that take an attitude like, nah, I don't think that's true. I don't believe that. I don't think that's all right. They're already rejecting what the Holy Spirit is trying to fit into their spirit. They're too natural. Remember? Too rational. Too rational. So if your spirit understood it tonight, it fit like another piece of the puzzle into your spirit. Now listen, the more you do of this isn't a system. We're not talking about a system. We're not talking about a model. We're not talking about just a way of doing things. What we're talking about today is what goes on in heaven. Listen, in heaven, absolutely everybody, every being with one head or 4 heads, with 2 wings or 6 wings, absolutely everybody knows what their place is. They know who they are.
we need to do the exact same thing down here in the body of Christ, to build that spiritual house with every living stone in its place. Todo el cielo, todos los que están en el cielo, seres con una cabeza o 4 cabezas, con 2 alas o 6 alas, con 5 dedos gordos en cada pie o 10 dedos en cada pie o en las manos, pero cada uno de ellos sabe cuál es su lugar y cuál es su función en el cielo. Nadie en el cielo y quien está alrededor del trono está fuera o se sale de su lugar. Nadie. Y no es solamente porque están muy organizados o entienden la jerarquía, que muy bien pueden, pero más bien es porque su naturaleza la entienden. Las piedras vivas deben entenderla también, y nosotros acá en la tierra, como parte del cuerpo de Cristo, ese cuerpo visible de Cristo en la tierra, debemos estar como piedras vivas, cada quien en su lugar, entendiendo cuál es nuestra función y cuál es nuestra naturaleza dentro del cuerpo de Cristo. Entre más entonces obedezcamos y hagamos esto, más vamos a saber quiénes somos y vamos a tomar el lugar que debemos tener. No vamos a desear, envidiar o codiciar el lugar de alguien más, porque sabemos y entendemos que no nos pertenece. Ese no es nuestro lugar. Pero celebro a esa piedra viva. Me regocijo que está recibiendo honor. Me gozo que sabe dónde debe estar, porque yo soy parte de esta casa también. Mire, tenemos todo este edificio. El último bloque que se ve allá en aquella esquina también es parte del que está acá. Y si usted siguiera la línea y cada bloque va a llegar con aquel, porque todos están conectados, pero están en su lugar para la gloria de Dios. Amén. Dele gloria al Señor. Amén.